Bueno, este es un simposio que tiene que ver con manejo, ¿cierto?, ecología, pero también conservación, ¿ya? Y en este ámbito no podemos dejar de lado los aspectos sociales de la conservación, ¿ya? No podemos hacer conservación si no tenemos los aspectos, no abordamos los aspectos sociales que requiere esta disciplina, ¿ya? Por algo que hoy día hablamos de las ciencias de la conservación y no tanto de conservación biológica. Y en ese contexto tenemos tres grandes charlistas que nos van a contar un poco la experiencia que ellos han tenido y que han desarrollado en sus países respectivos, incluyendo Chile, respecto a la conservación de carnívoros incorporando herramientas sociales, ¿ya? Y también quizás económicas, entiendo yo. Y tenemos aquí a mi derecha Ronit Amit, de Costa Rica, ¿ya? Ronit enfoca su investigación interdisciplinaria, ¿ya?, combinando varias disciplinas de la ecología, social y económica, para promover la coexistencia entre las personas y la vida silvestre, particularmente carnívoros, ¿ya? Su práctica se dirige hacia la gobernanza local de la fauna, de la conservación de carnívoros, el diseño de incentivos y la integración de intereses de múltiples actores sociales. Bueno, ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Florida en Estados Unidos y actualmente es docente, investigadora también, de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, ¿ya?, investigadora del Centro de Investigaciones de la Biodiversidad Tropical, CIBET. Así que no quiero alargarme mucho y darte la bienvenida, Ronnie. Gracias por estar acá, de Costa Rica, con este frío que te recibe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aló, aló. Ahí sí. Hola, mucho gusto estar en esta fría tarde con ustedes y me toca la gran responsabilidad de mantener buena energía porque vienen del almuerzo y realmente también hacer un poco la transición hacia esta parte interdisciplinaria de la conservación, hacia las ciencias sociales. Entonces tengo bastantes retos y dentro de un contexto muy particular que les voy a compartir, que es el costarricense. En Costa Rica nos funciona la democracia y nos funciona la diversidad de ambientes, de estar en un punto caliente de biodiversidad. Tenemos, según los últimos datos, el 5% de la biodiversidad del planeta en un territorio de apenas 0.03% de la masa terrestre. Y entonces es un laboratorio muy bueno para probar iniciativas diferentes y la verdad atrevernos un poco a ser creativos y importantísimo si de esa creatividad realmente nos podemos atrever a tomar extremos de diferentes ciencias e incluso de conocimiento local tradicional que no puede quedar por fuera. Eso ya es una obligación ética de cada uno de los responsables de hacer investigación y también de hacer investigación aplicada. De nada nos sirve ya más esa investigación que se queda en las gavetas y en los artículos científicos, sino que realmente hay una carga muy fuerte cuando hacemos conservación de que cuando llamemos investigación a un estudio sea con un propósito de aplicaciones, ojalá lo más inspiradas posible en las necesidades del mundo real que son urgentes. De esta manera, entonces, hice esta presentación un poco amplia y general, pero voy a ir aterrizando estos conceptos a través del proyecto que hemos ido desarrollando dentro del programa Gente y Fauna y actualmente dentro de la Universidad de Costa Rica, el CIBET. Y entonces de toda esa experiencia les voy a contar un poco de esas ciencias sociales, pero otra vez cuando digo ciencias sociales recordemos que son ciencias y entonces hay todo un bagaje de cada una de ellas y nada más no excluir ese conocimiento local tradicional. Y notarán también que me estoy refiriendo a lo que hemos estado trabajando de incentivos, que también esa palabra a veces queda como muy económica, muy financiera. Entonces, esa definición de incentivos va a haber que abrirla, expandirla, a que son incentivos no solo pensando en beneficios tangibles y económicos, sino también en beneficios que van hacia el bienestar e incluso la salud pública. Y la base comunitaria también es algo que realmente quiero enfatizar
cuando aquí tenemos principalmente academia, tenemos sector científico, tenemos ONGs y tenemos autoridades de gobierno y bueno, nos escucha una audiencia muy variada. Así que esa parte del enfoque comunitario, tal vez a algunos les convence más que a otros. Les voy a contar un poquito de este caso. Entonces, como ven, la presentación la hice en inglés para complementar que estoy exponiendo en español. Y realmente un mensaje central que quiero dejar cuando termine mi intervención es que desde las ciencias sociales tenemos un montón de herramientas que realmente aún no les estamos sacando suficiente provecho y las estamos en muchos casos subestimando. Venimos de una tradición, tal vez la mayoría, donde las ciencias naturales han subestimado ya de por sí a las ciencias sociales por diferentes razones. Y entonces, la verdad que si esa tendencia continúa, posiblemente estamos haciendo mala ciencia natural cuando ignoramos a las ciencias sociales. Vamos a poner ese pensamiento como a ser analizado. Y dentro de ese montón de cosas son realmente ideas, también teorías y también metodologías que tenemos que tratar de utilizar y utilizarlas bien, porque también estamos viendo el fenómeno donde se dice voy a hacer una encuesta, voy a hacer una charla, voy a hacer un taller o voy a hacer un método X o usar una teoría X y realmente no se hace de una manera profesional, sino que se cometen muchos errores por los científicos naturales estar usando métodos de las ciencias sociales con bases muy débiles. Entonces hay que saber cuando hacemos esa combinación que hay responsabilidad al usar esas ciencias sociales, hay una responsabilidad fuerte que tenemos que ir asumiendo. Y puse entre paréntesis en esta diapositiva el enfoque latinoamericano, porque en mi percepción, habría que ver si es compartida por ustedes, que en Latinoamérica nos estamos quedando muy atrás en esta parte de volvernos interdisciplinarios hacia el campo de ciencias sociales, que realmente, por dicha, en algunos lugares se está escuchando más. Vamos hacia una gradualidad como recién se dijo, de que la conservación ya no es biología de la conservación, sino realmente ciencias de la conservación. Y en este caso les voy a comentar de las ciencias sociales de la conservación. El contexto es el de los jaguares costarricenses, y entonces esta imagen que les muestro ahí de Costa Rica, que es un país tan pequeño, y no es Puerto Rico, así que pueden ver en el recuadro que es más bien parte del puente centroamericano, por si acaso, por las confusiones. Y entonces este mapa ya tiene varios años, es una de las únicas colaboraciones que hemos logrado realizar entre los diferentes científicos de felinos del país y algunas otras personas que han estado colocando cámaras trampa. Diferentes muestreos son lo que ven ahí en estos colores. Y realmente nos ha costado muchísimo coordinar entre los especialistas, las instituciones, la academia, para compilar datos, que era lo que nos contaba el charlista anterior, de las dificultades que tenemos, y aún con herramientas que realmente lo permiten, esas colaboraciones están faltando. Lo otro es, si ven en este país tan pequeño, tantas cámaras, y en realidad ahora hay seguramente el doble de esas unidades puestas hoy en el campo, realmente se están volviendo muy populares y la gente que no es investigadora tiene una en su jardín, los hoteles se están poniendo para un atractivo turístico, realmente es algo que se vuelve también democratización de estos ojos en el bosque que nos permiten entender mejor nuestra fauna silvestre. Pero entonces en este pequeño país que también la responsabilidad es que es reconocido como un país muy verde, muy conservacionista, muy avanzado, tenemos la pregunta si de verdad la protección está funcionando. Han habido muchos cambios, sobre todo en el presupuesto nacional, entonces las expectativas de inversión gubernamental en conservación son bajas
Tenemos lamentablemente políticas de no contratación de más guardaparques. Entonces realmente una vez que se retira, se jubila algún funcionario, no es reemplazado, y están dándose varios casos de estaciones biológicas completas que están cerrando. Y entonces áreas completas desatendidas, que habría que ver los números comparables con los que presentaron respecto a Chile, de cuántas hectáreas tiene que cubrir un funcionario y cuánto dinero se está invirtiendo por hectárea, pero realmente recordando que el Producto Interno Bruto de Costa Rica es más que todo turismo, es una contradicción tremenda que no haya una reinversión en el recurso que más atrae a los turistas. Entonces tenemos aún amenazas importantes, principalmente sí se está posicionando fuertemente el impacto de las infraestructuras, sobre todo las de caminos, como una de las principales causas de mortalidad de felinos, sus presas y otras especies. Y entonces esa causa es una de las que están en atención. De hecho, el pasado 4 de julio, que coincide con la independencia de Estados Unidos, es también el Día Nacional del Felino Silvestre en Costa Rica, y los compañeros propusieron este año que fuera un luto nacional por los atropellos de la fauna silvestre. La matanza en represalia es otra amenaza que sigue existiendo, sobre todo para los grandes felinos, el jaguar y el puma. Y entonces realmente vemos que por más prohibiciones que hay al respecto, siempre se da, y totalmente como es la política de matarlos y callarse y enterrarlos, y tienen un término en inglés, ¿verdad? Entonces, aparte, por supuesto, la fragmentación de hábitat y la reducción de los ecosistemas prístinos. Y tenemos en Costa Rica muy lindas leyes en el papel, pero si esa parte de realmente que esas leyes se apliquen, la mayoría son bastante mitos, así que es un poco pesado. Yo sí soy muy crítica de mi propio país, de que tenemos que hacer las cosas mejor, y que cuando nos echamos muchas flores y reconocimientos de ser ese país verde, estamos en deuda, no estamos satisfechos con que eso sea una imagen real. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de la experiencia basada principalmente en jaguares, que son este par que les pongo por ahí. Sin embargo, lo usamos como especie de sombrilla, pensando en el resto de especies de felinos y de la otra fauna silvestre que ellos están cubriendo como especie de sombrilla también. Por acá les quisiera mencionar nada más un recuento, una breve historia del paso del tiempo, la línea del tiempo de los trabajos que de mi parte he estado involucrada, empezando con ecología pura en 2004, 2005, cuando hice mi tesis de maestría, y realmente he vivido y he escuchado historias similares de muchas personas, biólogos y biólogas, que empiezan su carrera tratando de aislarse del ser humano, y recuerdo a la yo de ese entonces que no me gustaba trabajar con gente. Yo quería nada más ir a poner mis cámaras trampa, ir a buscar las huellas de los felinos y de las presas, y nada más. Pero bueno, el destino me llevó a que ese año llovió mucho, logré mis datos, pero no me gustaron tanto, y sí estuve viviendo en la comunidad donde hice el proyecto, y allí los vecinos, cuando yo iba en el autobús toda sucia después de revisar cámaras trampa, me decían: su tigre se está comiendo mi ganado. Y entonces era un poquito que llegaba al corazón. Vamos a ir a ver qué sucede. Y bueno, ahí empecé a visitar a los productores ganaderos y realmente escucharles. Llevaba un cuestionario, una entrevista como de 6 páginas, larguísimo, muy mal hecho. No tenía entrenamiento en ese entonces realmente de cómo hacer instrumentos de medición de ciencias sociales, y me empezó a generar esa intriga.
Posteriormente sí logramos realizar un diagnóstico un poco más profundo en 2008-2009, donde nos acercamos a las autoridades y nos acercamos a más productores ganaderos y realmente empezar a ver, bueno, las autoridades qué están haciendo a esta fecha. Y las respuestas eran, volteamos a ver a otro lado porque no tenemos soluciones, entonces realmente que pase lo que tenga que pasar. Y del lado de los productores, a algunas personas les pareció sorpresivo que la respuesta era, no es que tengamos nada contra estos felinos, no es que los odiemos, solamente que no puedo dejarlo vivir si estoy percibiendo algún daño. Entonces, ese vistazo que complicaba un panorama que pensábamos que solo eran los buenos y los malos, entonces realmente fue como diseñemos herramientas, ya esto está quedándose muy corto para lo que hay actualmente. Diseñamos varios protocolos y luego tanto a mi equipo cuando trabajamos en la Universidad Nacional como realmente a colegas de otras organizaciones, incluida la organización Pantera, nos pusimos a trabajar más en cómo dar soluciones técnicas para reducir el daño, la vulnerabilidad del ganado y otros animales domésticos en las fincas y en casas. Y pues bueno, entonces empezamos a ver que realmente darle asistencia técnica a un productor, ir a ese lugar, observar la situación, el contexto y tratar de tener un menú de opciones para cada contexto, eso en sí mismo era un incentivo, una motivación donde la gente decía, qué bien que vinieron, empezando por ahí, qué bien que nos dieron una sugerencia de qué hacer. Y qué bien si esa sugerencia además es un costo compartido donde además nos vienen a entregar un poco de materiales y un poco de mano de obra y un poco incluso de amistad, porque curiosamente también hay un vínculo muy persona a persona que hay que valorar. Entonces eso es realmente algo que empezó a verse como los incentivos no son solo el que di el material para una cerca eléctrica, sino también el acompañamiento como tal. Y entonces en realidad nos pusimos a explorar más y más y surgían más y más preguntas desde diferentes perspectivas y entonces ahí fue donde ya era obvio que había que buscar ciencias sociales profundas y diferentes y qué son esos métodos y qué son esas teorías y qué son esas ideas que hoy no sé y necesito. Sé que las necesito aunque no las conozca. Entonces, muy instintivamente, al buscar ya doctorados, llegué a un laboratorio de dimensiones humanas de la conservación y manejo de vida silvestre y aún no sabía bien qué era exactamente. Y cuando entré por primera vez a los salones, me fue una sorpresa muy linda caer en psicología de la conservación. Entonces, psicología, sociopsicología de la conservación, herramientas que jamás me hubiera esperado, el enfoque en entender, predecir y cambiar el comportamiento humano. Entonces, pasar de estudiar el comportamiento de los animales a, ok, tenemos otro animal, solo que para describir cómo se comporta hay todo otro mundo al cual ingresar. Y ese mundo principalmente fue el de la sociopsicología. Y bueno, entonces, acá lo que les muestro son algunas publicaciones antes de y después de mis estudios de doctorado. Algunas de ellas que son más coloridas y con imágenes son informes técnicos que también son una herramienta que tal vez no va a valer puntos en academia, pero para los tomadores de decisiones terminan siendo útiles. Sin embargo, hay que complementar tanto la publicación científica como los informes técnicos. Realmente entonces el doctorado me permitió ir más profundo en las motivaciones de las personas involucradas, de los diferentes actores sociales. Luego, realmente esos actores más clave que ya tienen un protagonismo, en este caso los productores ganaderos, también es que realmente cada vez uno puede
profundizar en cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de estas personas y por qué o cómo van a tomar una u otra decisión de manejo de una especie. ¿La mato, no la mato? ¿Pongo una cerca, no pongo una cerca? Entonces, realmente, cada uno de esos comportamientos necesita una explicación y hay bastantes teorías para poner a prueba de si explican o no lo que una persona tome en el día a día que decida qué hacer. Posteriormente a explorar en todo Costa Rica esas motivaciones y esos actores sociales, se hizo necesario una serie de consultas para detectar, bueno, si la propuesta suena, esa palabra incentivos como potenciales soluciones, ¿qué son? ¿Y cómo son? ¿Y qué opina la gente al respecto? Entonces lideré un proceso participatorio de incentivos donde la agenda central la proponía la gente local. Entonces, primero conocimiento local tradicional, poniendo la agenda, para después tener un panel de expertos, también muy variados, de múltiples disciplinas, y realmente también nacionales e internacionales, opinar sobre potenciales soluciones, y una vez que los expertos dieron su input, básicamente volver a validar con la gente local y buscar qué adaptaciones serían requeridas a nivel local. De allí entonces, ya casi les voy a mostrar los incentivos propuestos para pasar a una primera prueba piloto que duró solamente 1 año y tuvo ciertas dificultades técnicas en campo, pero sin embargo nos dejó bastantes aprendizajes. Una segunda prueba piloto, que la terminamos el año pasado, fue retadora al máximo porque además estuvo justo en el periodo de pandemia, entonces tuvimos que adaptarla y realmente ponernos muy creativos. Y actualmente, tras esas pruebas piloto, el reto principal es, bueno, ¿cómo escalamos esto? Estamos viendo ciertos resultados que nos gustan, pero se nos está volviendo muy difícil de que esto sea sostenible a largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a escalarlo? Y bueno, también escalaban los costos, las inversiones de los proyectos. Entonces, realmente no es solo el costo material, sino el costo humano. ¿Cuánta vida le quedará a uno para realmente estar dedicando a ir caso por caso a atender los conflictos, las depredaciones, a llegar a una comunidad, a empezar de cero y levantar un proyecto? Entonces, ese cuestionamiento es el que realmente el proyecto actual fue despertado por esas necesidades y reconocer las limitaciones también. Así que estos 6 circulitos representan los incentivos que estuvimos discutiendo en el proceso participativo de 2015 y es importante entonces que siempre que utilicemos un incentivo, llámese beneficio integral, que vaya más allá de solo lo económico y también incorpore bienestar social, siempre que preguntemos qué incentivar, responderlo con un comportamiento específico de las personas en pro de, en este caso, la coexistencia, que es el tema que trabajo con jaguares y pumas y otros felinos costarricenses. Y también el cómo incentivarlo viene siendo algo que en este proceso era claro. Hay tantas posibilidades de equivocarnos en el camino, de meter errores, de meter sesgos, y entonces el cómo tiene que ser un diseño muy personalizado al contexto. Y bueno, entonces algunos incentivos eran más organizacionales, que tenían que ver con empoderar a la gente, con mejor diálogo entre los participantes y los actores sociales. Otros sí ya eran incentivos más económicos, financieros, y incluso incentivos de mercado. Hemos probado el incentivo que llamamos asistencia técnica ciudadana. Entonces ese es que en lugar de que sea un funcionario de las autoridades el que llega a hacer la asistencia a un evento de depredación de ganado, por ejemplo, en lugar de eso es el vecino el que es entrenado
para atender a su vecino que acaba de tener una depredación. Entonces es una comunidad que logra tener su propio equipo de atención de las depredaciones. Y tenemos también el incentivo, se había hablado de compensación de pérdidas, que no es bueno, hay bastante evidencia de que no es la opción más sostenible y con mejores resultados a nivel de comportamiento, pero el seguro ganadero sí se estuvo discutiendo con bastante optimismo, y de hecho ya existe el seguro ganadero con cobertura por daños por felinos e incluso por reptiles en Costa Rica. También tenemos la parte de un pago, tipo pago por servicios ambientales, que en Costa Rica tenemos el pago por bosques, ahora existe el pago por biodiversidad. Nosotros estábamos proponiendo un pago por coexistencia, que realmente lo probamos y funcionó bastante bien técnicamente. Sin embargo, cuando lo hemos hablado y negociado con las instituciones a cargo de los pagos, no termina de ajustarse a cómo políticamente se maneja la herramienta. Entonces, por ahora ese está en pausa. Y finalmente se propuso también un sello, una etiqueta verde para productos y servicios de las comunidades que reconociera la labor de conservación de la gente local, y ese es el que más seguimiento ha tenido de nuestra parte, llegando a crearse ese sello que ven ahí llamado Amigos de Felinos. Entonces, estas personas son la junta directiva de la Asociación Amigos de Felinos, después de, como les contaba, 2 pruebas piloto, y acaban de cumplir su año después de creación. Es gente local, de origen humilde, y están ya entrenados, tienen más de 2 años, y más bien algunos de ellos ya tienen 3 años de entrenamiento en monitoreo ecológico y en emprendimientos inspirados por felinos silvestres. Esta asociación Amigos de Felinos, entonces, me permite contarles nada más muy breve el esquema Amigos de Felinos, que me dicen que me quedan 10 minutos y esto es tan extenso que apenas les voy a dar una pincelada para que les dé curiosidad. El proyecto como tal es llegar a una comunidad, tener una etapa de diagnóstico de la situación de esa comunidad, una etapa de adaptación de nuestro plan es pero requiere el cambio A, B y C según lo que los locales opinen. Luego vamos a desarrollar el esquema mediante capacitaciones técnicas, tanto en la parte de emprendimiento como en la parte de monitoreo con cámaras trampa principalmente, y después sigue una etapa de independencia donde, bueno, ya tienen las herramientas, vamos adelante y ustedes son quienes deben liderarlo como una, ojalá, una red nacional de amigos de felinos. Entonces, realmente ha sido un compromiso de las 3 comunidades piloto que ahorita integran esa asociación, y sus productos son muy variados, los servicios que dan principalmente son turísticos, pero entonces hay una ebullición de creatividad, y la cuestión es dónde están ubicadas esas comunidades. Esas comunidades son los puntos calientes de conflictos con felinos. Entonces son los sitios donde ha habido agregación de casos de conflictos y es frecuente. Para llegar a esos lugares y llevar a esta asociación, estas 3 comunidades piloto, como modelo de que realmente otras comunidades pueden ser como ellos, creamos el proyecto llamado en español Concurso Nacional Amigos de Felinos. Entonces ahí tienen el eslogan y la ilustración de la campaña, que si nos siguen en redes sociales van a ver los videos y van a ver los audios y van a ver mucha producción que ha tenido el equipo de comunicación de la campaña. Este proyecto es para este año, acabamos de cerrar la convocatoria de las comunidades y repetir el concurso el año que viene. Entonces son 2 ediciones del concurso. Este está basado en 3 hipótesis en realidad, porque la charla era sobre las ciencias sociales, los carnívoros y la gente. Entonces, las hipótesis que estamos probando tiene que ver que los beneficios llamados, si gustan, incentivos,
están buscando recompensar realmente. Hay un enlace entre el esfuerzo de conservación que estas comunidades hagan y el recibir una recompensa. Luego, la hipótesis de que las comunidades, los locales, son los protagonistas. En muchos casos, en estas comunidades, lo que se ha reclamado es abandono, que las autoridades no dan abasto para llegar ahí, no pueden estar tan rápido, no pueden estar todo el tiempo. Entonces, ese abandono es algo que queremos revertir. Y ese papel local, entonces, no es reemplazable con los científicos, no es reemplazable con la academia. Los que viven ahí son los que más fuerte pueden hacer un control social de las amenazas a la conservación. Y ese escalamiento, que ya es urgente, también nos cuestiona, bueno, ¿cómo podemos poner a un país completo a hablar de coexistencia? Entonces, esa palabra, incluso coexistencia, no es la usual que se usa a nivel político, se usa mucho convivencia, pero hemos visto que a la gente de campo no le gusta convivencia porque se convive con la familia, no con el felino. Entonces, hay como un choque ahí del uso de la palabra en inglés y en español. Pero entonces, coexistencia sí es un poquito más técnica y hay que construirla. Entonces, es la que hemos lanzado en el concurso y tenemos a toda Costa Rica enterada de que esa palabra existe, para ir pensando realmente en que lo que queremos es satisfacer los intereses de la gente y de la vida silvestre, y a veces hay que negociar algunos temas para existir realmente juntos en un espacio compartido. Y lo otro que tenemos a nuestros participantes del concurso haciendo, los participantes son agrupaciones comunitarias, es autoevaluándose para ver cómo están cada una de estas comunidades manejando la fauna silvestre, qué hacen o qué no hacen al respecto de esta fauna. Entonces tenemos estos 5 ejes, eso es lo que estamos evaluando en el concurso, y tenemos a los jurados, un panel externo de jurados evaluando cada uno de estos componentes con base en el formulario que llenaron los concursantes. Entonces se ve la importancia de cada una de las comunidades para la conservación, sobre todo relacionado con la ubicación, ¿verdad? Si está cerca de corredores biológicos, de áreas protegidas, de zonas importantes para los jaguares principalmente. La organización local nos interesa mucho ver si la comunidad se va a empoderar y aplicar el sello de manera correcta. La capacidad de emprendimientos, el potencial que tienen para tener sus productos y servicios bajo el sello Amigos de Felinos. Las amenazas de la conservación, queremos saber también qué impacto vamos a tener, si no hay amenazas, si hay muchas amenazas, si hay pocas, cuáles son, ya iré especificando un poco más, y cuáles son las prácticas pro coexistencia que actualmente se estén ejecutando y las que se comprometería la comunidad de resultar ganadora. Por acá tenemos los participantes del concurso, son comunidades que tal vez lo que faltó fue un mapita, les quedo debiendo el mapita, son extremos del país. Tenemos lugares de punta a punta del país, algunos muy aislados, otros no tanto, y realmente estamos evaluándolos en esos 5 ejes. Vamos a pasar por una etapa donde haremos inspecciones de campo a las comunidades valoradas como finalistas, y entonces en esas inspecciones se les va a dar realimentación de cómo mejorar principalmente en las prácticas pro coexistencia. Entonces queremos que el puntaje que tuvieron en esta primera calificación lo mejoren, empezando por ahí. Y luego de esas inspecciones de campo sí ya vamos a seleccionar a las 2 comunidades ganadoras en 2 categorías. Una categoría es ya somos amigos de felinos, que es para las comunidades ejemplares, que nada más nos están mostrando que ya lo hacen bien, que ya coexisten con los jaguares y pumas y otros felinos. Y tenemos la otra categoría que más bien es queremos ser amigos de felinos, que tal vez son comunidades que les ha costado, que tienen dificultades de acceso, dificultades sociales, y entonces esas comunidades necesitan un poco más de ayuda, un poco más de apoyo, y de hecho el premio para las comunidades de esa categoría es el mayor premio y las modelo tienen el segundo premio. Entonces,
El premio es el esquema Amigos de Felinos con sus cámaras trampa, una inversión para los proyectos de emprendimientos, incluso un bello mural donado por un artista local. Y entonces incluye computadora, incluye GPS, incluye realmente, esperamos que algo atractivo para estas comunidades, y el uso del sello para acceder a la comercialización. La idea es que estamos aprendiendo. La parte de colecta de datos científicos ha sido a través de un proceso cualitativo de un centro de información donde estamos grabando todas las conversaciones, obviamente con consentimiento informado. Estamos haciendo una encuesta digital para tener el antes y el después de cada uno de los miembros de las comunidades participantes, y realmente las lecciones que estamos captando desde ya están respondiendo a lo que esperábamos, por lo menos a las predicciones que yo tenía, que es en la parte de analizar su gobernanza, que las personas se están reuniendo y están yendo a tocar las puertas de todos los vecinos a preguntarles qué saben, qué hacen, qué no hacen, y hacerse preguntas que ellos nunca antes habían explorado a nivel de su comunidad. Y ahí también viendo el liderazgo local, de dónde sale y qué tipo de organizaciones son las que están participando. Entonces, creemos que también la ventaja de tener un segundo año de concurso es que vamos a poder mejorar los mensajes que hemos estado transmitiendo, hasta el eslogan y las visuales y los medios con los cuales hemos hecho llegar la información a la gente local, porque sí tuvimos más aplicaciones, como era de esperarse, de las comunidades modelo, mientras que solo creo que tenemos 4 de esos participantes que les mostré, que son de las comunidades que realmente vemos que necesitan más apoyo y que serían las que tal vez más impacto tengan en conservación. Entonces, tenemos, nada más para plantearles, tenemos marcos teóricos de parte de las ciencias económicas y todos los componentes sociales que tienen que ver con el balance de costos entre la gente local y la sociedad, porque el sello Amigos de Felinos, su otra parte es, hay que comprar y hay que ir a visitar estas comunidades para que también tengan una recompensa y se pueda dar una reinversión de estos recursos en la economía local y en el monitoreo comunitario de los productos y servicios. Hay por ahora es un 10% de reinversión en la parte del monitoreo de cámaras trampa, mientras que un 90% va a los productores, 100% a las comunidades. Y entonces hay toda una parte del costo de la conservación que muchas veces no se habla en el gremio de conservación. Hay un costo y está recayendo en muchas personas que viven cerca de los recursos, sobre todo con los carnívoros. Ese es todo un tema, ¿verdad? Perdí mi gallina, perdí mi perro, y decirles solamente la especie está protegida, no la mate, no es una respuesta adecuada, no es una respuesta suficiente por lo menos. Entonces ahí tenemos mucho que hacer como conservacionistas. Del lado de la política y los políticos, realmente el tema de estar usando estas especies para reportar indicadores ante convenciones, ante convenios y ante diferentes intereses puede igual que se nos quede corto, y empoderar a la gente local viene siendo unos aspectos que si no lo hacemos probablemente en estas iniciativas tan bellas que escuchamos ya y que vamos a seguir escuchando, incorporar a la gente local va tomando prominencia como estábamos hablando hace un rato. La inclusión, por supuesto, también es un tema que tiene que salir usemos la palabra para cumplir con un requisito de cuántas minorías estamos involucrando, sino que tiene que ser en las metodologías explícita. Del lado ético, pues todo va conectando. Tenemos un tema de rendición de cuentas muy fuerte que
año con año, si hacemos colectas de datos, si tenemos esa cantidad impresionante de registros de las cámaras trampas, si tenemos datos guardados en gaveta, es un montón de dinero que se nos ha dado de gobiernos, que se nos ha dado de donantes, el tiempo de cada uno de nosotros invertido. Realmente hay que rendir cuentas de que se devuelva a la sociedad el beneficio de toda esta investigación y que haya una aplicación real. Y la parte de la ciencia, que cada vez vemos que hay como rechazo a veces, tenemos que sacar adelante esa bandera a los tomadores de decisiones, a los practicantes de la conservación. La ciencia no va a dejar de ser importante. Estamos aplicando cosas, hagamos preguntas científicas sobre eso que estamos aplicando. Si tenemos una potencial solución, hay que diseñar un proyecto que tome datos de si esa decisión está o no aportando y respondiendo a nuestras preguntas. Y es la manera en la que vamos a poder ir avanzando en estos retos tan complejos. Entonces, busquemos tanto colaboraciones con diferentes disciplinas, como nosotros mismos tratemos de abrir nuestra mente y de escuchar lo que otras disciplinas tienen que decir. Nosotros creceremos como persona y estos problemas complejos tendrán un poquito de perspectivas más amplias para ir llegando a punto. Entonces, las interacciones entre humanos y vida silvestre realmente tienen que estar en nuestras agendas políticas cada vez más explícitas. Ya el fenómeno no hay duda de que es global y que está sucediendo todos los días. Hoy en este momento hay personas decidiendo si matan o no matan una especie, si echan o no echan un veneno para sus cultivos, cosas que nuestro ambiente está experimentando. Entonces, cada uno de esos son comportamientos del ser humano que tenemos que aprender a manejar. Entonces, hay mucho más detrás de todos estos temas. Creo que estoy ya en fin de mi tiempo, ¿verdad? Así que hasta ahí lo dejo, sabiendo que los marcos teóricos de todo lo que tiene que ver con dimensiones humanas, más amplio, las ciencias sociales de la conservación, son marcos teóricos en construcción y necesitan irse fortaleciendo, necesitan de la ecología y la ecología necesita también de estas ciencias sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronit, por tu presentación. Muy interesante esta inclusión de las ciencias sociales, muy novedoso. Ya, tenemos tiempo para preguntas. Por aquí hay una. Voy a pasar el micrófono. Oscar. Gracias. Hola. Para tratar de entender, tú hiciste al comienzo como un resumen de que hay una política de conservación, pero que es un poco letra muerta. El financiamiento está bajando para la conservación. Por lo tanto, tú indicas que hay que trabajar con las bases. Perdón. Que hay que trabajar con las bases, con la comunidad, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacer iniciativas, no sé, a través de la universidad para acercarse a la comunidad, generar conciencia y la ecoexistencia. Pero ahí en el eslabón de la política, que debería ser la base de una política de gobierno para que esta cosa baje, ¿dónde? Porque está cortado y no veo. Entonces, y que sean iniciativas casi personales, porque yo no sé si, bueno, tú estás con un grupo o es una iniciativa ya de motivación, que hay muchos de ejemplos de eso, pero si no están las personas que vinculan a esta cosa, esto se muere. Entonces, ¿cómo es así? En realidad, dentro de esas cosas que jamás me imaginé estar trabajando es la política ambiental y la política de la conservación. Pero en realidad me di cuenta de que no estamos hablando de la política tradicional del sistema político de un país a nivel de la gobernanza estatal, sino que estamos hablando de gobernanza local. Y entonces, por lo menos, yo estoy explorando ese nivel de gobernanza en el cual son estas personas locales las que están haciendo el cuerpo de accionar hacia la coexistencia con los felinos silvestres.
Eso significa básicamente que en lugar de que el gobierno guíe la iniciativa, la Asociación Amigos de Felinos, gente de las comunidades, establece una nueva institución con una diferente figura que espero estar tratando de facilitarle a esta asociación contacto con gobiernos, con diferentes niveles de instituciones, de academia, de ONGs y que haya un apoyo conjunto a esta organización, pero el poder de esas decisiones del día a día de coexistir con la especie es local. Entonces es política referido a que el poder político se le devuelve a las personas locales. Entonces es realmente darle vuelta a que esas personas locales ya no van a necesitar propiamente las autoridades. La visualización que yo hago de la red, cuando sean varias comunidades a nivel país e incluso que sea un modelo exportable y que otros países lo pudieran incorporar, que las mismas personas locales de las esquinas del país puedan hablar entre ellos. Mira, llegó hoy el felino, acabo de ver la huella, acabo de tener una depredación, acabo de tener un avistamiento y los turistas están muy contentos. Que realmente sea algo mucho más horizontal y más bien los demás seamos espectadores de ese proceso. Por ahí va más o menos la idea a nivel político. Jeremy tiene acá una pregunta. Bueno, después. Gracias. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Una pregunta rápida. Me encontré súper interesante el concepto de pago por coexistencia. ¿Cómo se va a definir coexistencia? Porque me imagino que en distintas comunidades hay distintas perspectivas sobre qué constituye la coexistencia. Así que si nos puede contar un poquito más sobre esa iniciativa sería súper. Sí, el pago por coexistencia, la prueba que hicimos, la única prueba que logramos realizar por ahora, fue que es durante el periodo de un año, una comunidad establece su monitoreo participativo con cámaras trampa, hace todo el esfuerzo del monitoreo de las especies, obtiene sus datos y está en vigilancia activa, y es al final de ese año de esfuerzo que se les da un pago por el esfuerzo realizado. Y entonces realmente es estimular que sí hay una recompensa, pero viene hasta el final. Entonces hay que hacerla bien y está condicionada, ¿verdad? Si fuera que ocurre un evento de depredación, no hay pago. Realmente, perdón, realmente en esa prueba que hicimos, con una comunidad pequeña que nunca había tenido un proyecto de conservación, hicimos una gran fiesta. Fue una fiesta comunitaria con un pastel en forma de felino, con un cheque gigante que les dimos el fondo y repartimos medallas a las personas. Entonces mucho reconocimiento y mucho orgullo como base, que también viene de las teorías de mercadeo social comunitario. Y entonces ese sentimiento se representa con un cheque gigante que en este caso en particular de la prueba nos dijeron que lo iban a invertir en la cancha de fútbol, la plaza de fútbol que la comunidad amaba. Entonces el pago es comunitario, también es ese esfuerzo conjunto, que es una de las partes técnicas que a las instituciones encargadas de los pagos por servicios ambientales por diferentes razones no les funciona que el pago sea comunitario, porque tiene que haber una figura legal y persona que firme. Entonces ahí hay como ciertas dificultades técnicas, pero no sé si respondía a tu pregunta. Tenemos Connie, ¿tu pregunta también? No. Gracias. Ronit, felicitaciones, súper buen trabajo y presentación. En realidad mi pregunta iba en el mismo sentido porque comentaste que los pagos, ¿no es cierto?, por conservar son discutidos, ¿no es cierto?, su efectividad. Entonces quería saber si puedes profundizar un poco más en si están ocupando esa herramienta, la mencionaste, sobre todo cuál es la sostenibilidad de quién paga y cómo se sostiene eso en el tiempo. Si nos puedes contar un poco más en detalle eso y si es que
pues, es efectivo de alguna forma. Sí, como solo realizamos una prueba piloto, lamentablemente no pudimos darle seguimiento para profundizar, para tal vez hacer algo más experimental. El pago por biodiversidad que hace el Fondo de Biodiversidad Sostenible, ese es un fideicomiso grande que tiene el gobierno, pero de ese no te tendría los datos completos. Igual es la desventaja, una de las desventajas que yo le veo técnicamente es que el pago es a propietarios. Entonces yo te pago a vos, pero en tu propiedad entran varias personas y son las que hacen el daño. Entonces, el enfoque comunitario que los incentivos que tratamos de diseñar abordan es diferente porque estamos tratando de que socialmente sea inaceptable la cacería y el resto de amenazas, que haya todo un conjunto de normas sociales que cambien. Si el pago se dirige solamente a un individuo, eso no sucede. Generalmente lo que se hace es poner un rótulo en la propiedad de esta finca, este predio, fue que dijeron, este predio es protegido y está recibiendo el pago, pero incluso igual socialmente hay varios vecinos que ese rótulo más bien lo ven con recelo. Entonces hay varios efectos secundarios de cada una de estas medidas. Entonces te quedo debiendo un poco de datos concretos de eso. Acá tenemos la última pregunta, Ronnie, y después tenemos unas preguntas en el streaming. Muchas gracias de nuevo por la presentación, muy interesante. Gracias también a los organizadores que te trajeron. Estuvo lindo también en tu presentación la descripción de tu recorrido personal en el cual uno se reconoce bastante, ¿no? Pero tú me parece que has llegado un paso más allá de muchos de nosotros y eso ha sido lo interesante. Pero yendo bien a las preguntas, en realidad tengo dos. Una es si ves este tipo de estrategia, de modelo, aplicable también a contextos muy diferentes, lo cual es en realidad las comunidades no son tan comunidades, es algo mucho más difundido, como puede ser muchas regiones de nuestro país, de Chile, de Argentina, donde la tierra está dividida en grandes estancias y estos estancieros sí, se conocen entre sí, pero realmente no hay mucho sentido de la comunidad. Y la otra era con respecto a ese concurso nacional que me pareció una idea muy linda y muy interesante para seleccionar las comunidades, donde pero como si pudiera profundizar un poquito más, porque a mí me dio la impresión de que a través de ese sistema pueden quedar afuera comunidades que son las donde realmente hay puntos calientes, pero es como que no hay, todavía la comunidad no está ni siquiera pensando en alternativas de ese tipo, donde en realidad capaz que serían muy necesarias. Muy buenos puntos en el sentido, primero, que la definición de comunidad es como homóloga a la definición de especie desde el lado ecológico, que no está realmente, no es un término fijo y bien estandarizado. Entonces, les hago ese ejemplo, como la definición de especies no la tenemos claro, la definición de comunidad, los sociólogos, antropólogos y otras ciencias sociales igual no hay una buena estandarización de qué es ser una comunidad. Nosotros en campo generalmente usamos un autorreconocimiento de la persona como pertenezco a esta comunidad y esperamos que la persona tenga su definición establecida. Pero no, y parte de los resultados que estamos teniendo de las comunidades que aplicaron, tenemos también las comunidades que no aplicaron al concurso. Entonces es parte de lo que vamos a explorar con todas las conversaciones que tuvimos de limitaciones, de qué sí, qué no les pareció. Y entonces hay casos donde hay empresas privadas como parte de las agrupaciones, hay casos de ONGs ayudando a la gente local, hay casos donde hay más o menos nivel de educación. Entonces vamos a tener que ahondar en los perfiles de quienes aplicaron y los perfiles de quienes no lograron aplicar y los perfiles de quienes no nos enteramos que aplicaron. Esa es tal vez la más complicada. Nosotros estábamos partiendo de una lista de comunidades puntos calientes de conflicto
y de esa lista varias no logramos que aplicaran. Entonces eso va a ser parte de lo que tenemos que redirigir los mensajes para la segunda edición del concurso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les llegamos a esas? Entonces esos son cuestionamientos que espero que los datos que estamos colectando nos ayuden a revelarlo y te tengan mejores respuestas la próxima vez. Ya. Ronit, aquí tenemos una pregunta de Esteban Grajales desde Colombia. Ya, él te voy a resumir un poco la pregunta, pero él básicamente está preguntando el efecto de las intervenciones que ha hecho sobre de la coexistencia, por ejemplo, la mitigación de la depresión, educación, incentivo económico, y este efecto sobre las personas, ¿ya? ¿Y cuáles serían las variables que tú tomas en cuenta en estos efectos sobre las personas? Sí, en realidad ahí es donde nos viene muy útil la parte de los marcos teóricos de diferentes disciplinas. Entonces, principalmente el marco teórico sociopsicológico de los cuestionarios que son antes y después de las aplicaciones de los incentivos, ya por varios años, tienen que ver con el modelo de aceptabilidad de la vida silvestre. Entonces, realmente un instrumento que está estudiando aspectos de confianza social, aspectos de riesgos y beneficios de coexistir con las especies silvestres e incluso componentes emocionales. Toda esa parte emocional es algo que está dando resultados, es que los estudios son muy recientes, está dando resultados muy inesperados o tal vez no eran tan inesperados, pero hasta hace poco era tabú estudiar, decir que uno estaba estudiando emociones humanas con todos sus sesgos y sus subjetividades y cómo vamos realmente a lograr medir algo así. Entonces, empezar a diseñar instrumentos que captan esas variables ha sido un reto impresionante y utilizar ya métodos cuantitativos para modelar cómo todas esas variables sociopsicológicas de los individuos están afectando la aceptabilidad y la aceptabilidad, más que todo con base en qué tantos jaguares o pumas o felino de cierta especie voy a aceptar que viva en mi entorno. Entonces tiene que ver también con densidad poblacional y ahí nos vamos de vuelta a la parte ecológica, en la cual los datos de interacciones entre las personas y los felinos es parte de lo que no les estoy pudiendo describir en esta oportunidad, porque el arreglo de cámaras trampa que tenemos específicamente para la iniciativa de Amigos de Felinos son anillos de cámaras trampa alrededor de las comunidades. Entonces están ubicadas a menos de 500 metros de las casas. Hay unas cámaras cerca de un colegio, de un centro comunitario. Entonces son cámaras muy cercanas a donde están las personas, y los datos entonces son perros, gatos, gallinas, caballos, vacas, jaguar, un rally de motocicletas, después vuelve a salir el jaguar y el puma. Entonces son cosas muy intensas, y ahí los análisis que estamos buscando se parecen a los que mencionó el doctor Cole en la charla anterior. Sin embargo, todavía quisiéramos algo más específico que dé a entender qué son realmente estas interacciones tan intensas entre la gente y la fauna. Muchas gracias, Ronit, por la presentación.